Vieja, no vuelvas a poner un pie en esta casa nunca más. Vete a ocuparte de tu propia vida, porque aquí lo único que haces es estorbar. Eso fue lo que Camila dijo en voz alta, parada justo frente al garaje abierto, mientras dos vecinos pasaban lentamente por la acera. Ellos escucharon absolutamente todo. Doña Rita, que estaba barriendo la entrada de la casa de al lado, se quedó congelada con la escoba suspendida en el aire. El muchacho que estaba en el portón de enfrente se quedó inmóvil, sosteniendo una bolsa, mirándonos sin saber cómo reaccionar. El viento caliente levantó un poco de polvo que se me metió en los ojos, irritándolos al instante. Camila continuó apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa de lado, como quien finalmente se libera de una carga pesada que llevaba tiempo arrastrando. Yo me quedé inmóvil, abrazando mi viejo cuaderno contra el pecho. Mi cuerpo se trabó por completo, pero no lloré. No en ese momento. Tampoco lloré ese día. ¿Sabes cuándo entiendes, en un solo instante, que la persona a la que acogiste y cuidaste no ve ningún valor en ti? Fue justo ahí. La entrada de esa casa había sido pagada con mi dinero, y la universidad de Fernando también salió de mi bolsillo. Pero ahora, después de que ella recibió aquella herencia millonaria y decidió cambiar de vida, yo me convertí en un obstáculo, un objeto fuera de lugar. Vete, Graciela. Desaparece. No te quiero cerca de mis hijos. Ellos no necesitan convivir con el fracaso. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. Fernando estaba detrás de ella, callado. No me defendió. No movió un solo músculo. Una limusina se detuvo en la esquina, esperando a Camila para llevarla a su nuevo apartamento de lujo. Fernando la miró a ella, y luego me miró a mí. Su rostro perdió el color cuando se dio cuenta de lo que yo había hecho más temprano esa mañana. Yo no dije nada en ese momento. Solo di un paso hacia atrás, alejándome lentamente, porque, 3 días después, él descubriría que yo había tomado una decisión que él jamás imaginó, y justo ahí, todo cambió para siempre. Yo nací y crecí en una casa humilde, en el interior de la provincia. Mi madre era costurera, y fue con ella con quien aprendí a sostener el hilo y la aguja mucho antes de entender lo que significaba la responsabilidad. Mi padre murió joven, y la casa se quedó demasiado silenciosa por un tiempo, un silencio que pesaba. Me casé joven, pensando que construiría una familia grande y ruidosa, pero la vida tiene sus propios planes y rara vez nos consulta. Cuando Fernando tenía solo 10 años, mi esposo sufrió un infarto fulminante y me dejó sola en el mundo para criar a nuestro hijo. No tuve tiempo para un luto prolongado. Las facturas no esperaban a que yo dejara de llorar. La comida no aparecía sola en la mesa. La escuela no perdonaba ni un minuto de retraso. Así que me convertí en 3 cosas al mismo tiempo: madre, padre y trabajadora incansable. Por la mañana, limpiaba casas ajenas. Por la tarde, hacía pequeños arreglos de costura para las vecinas. Por la noche, preparaba viandas de comida para vender al día siguiente. No había lujos, no había descanso, no había opción, pero tenía a Fernando. Y eso era suficiente combustible para ponerme de pie todos los días antes del amanecer. Él creció viendo mi esfuerzo. Conocía cada detalle de los callos de mis manos. Sabía cuándo yo llegaba cojeando por el cansancio. Sabía cuándo yo fingía que todo estaba bien, incluso cuando el mundo se me caía encima. Yo me aseguraba de que él no cargara con el peso que me correspondía a mí. Cuando él quería participar en una excursión escolar, yo encontraba la manera de conseguir el dinero. Cuando necesitaba ropa nueva para una presentación de la escuela, yo deshacía telas antiguas y cosía algo que se viera hermoso y presentable. Los años pasaron así, un día a la vez, como quien cruza un puente interminable sin atreverse a mirar hacia abajo. Cuando Fernando terminó la preparatoria y dijo que quería ir a la universidad, sentí miedo y orgullo al mismo tiempo, mezclados en el pecho. Miedo por el costo inmenso, orgullo por el tamaño de su sueño. Fue en esa época que tomé una de las decisiones más difíciles de toda mi vida. Vendí la casa que mi madre me había dejado. Era sencilla, pequeña, vieja, pero era de ella. Era mi conexión física con todo lo que había vivido y con mis raíces. Sin embargo, la universidad costaba una fortuna, y yo sabía que él no tendría otra oportunidad como esa. La vendí por un valor bajo, porque la casa necesitaba reformas urgentes,
pero cada centavo fue destinado directamente a su carrera. Recuerdo perfectamente el día de la escritura. Firmé el papel con la mano temblando, conteniendo las lágrimas. Sentía que estaba enterrando una parte fundamental de mi propia historia, pero al mismo tiempo sentía que estaba levantando los cimientos para la vida de él. Fernando se graduó, consiguió un buen empleo, y yo pensé que, finalmente, la marea estaba cambiando a favor de nuestra pequeña familia. Él empezó a salir, a conocer gente nueva, y un día apareció con Camila. Ella era hermosa, moderna, llena de opiniones fuertes, siempre impecablemente arreglada. Al principio intenté que me cayera bien. Toda suegra lo intenta. Ella hablaba fuerte, tenía respuestas rápidas para todo, y a veces me miraba como si me estuviera evaluando de arriba a abajo. Yo lo notaba, pero fingía que no. Fernando parecía feliz, y eso para mí era lo único que importaba. La primera vez que sentí algo extraño fue un detalle pequeño, casi imperceptible. Yo estaba en la cocina de ellos, preparando un almuerzo. Acababan de mudarse a la casa, cuya entrada yo ayudé a pagar con mis ahorros. Yo había llevado un recipiente de vidrio con un guiso casero muy condimentado que preparé esa misma mañana. Era una receta de mi madre, y yo siempre la hacía cuando quería que la comida fuera especial y tuviera sabor a hogar. Puse el guiso en la mesa, acomodé los platos y los llamé a los dos para comer. Camila bajó las escaleras, miró la mesa y arrugó la nariz con evidente desagrado. «Graciela, no era necesario. Ese guiso hace mucho desorden en la mesa, y el olor se impregna en toda la casa. Aquí nos gustan las cosas más ligeras». Ella dijo eso sonriendo, como quien entrega una crítica destructiva envuelta en papel de regalo fino. Fernando soltó una risita rápida, casi silenciosa, solo para acompañar la expresión de ella y no contrariarla. Yo me detuve, con la cuchara servidora en la mano. No dije nada. Solo retiré el recipiente de la mesa y lo guardé de vuelta en mi bolsa. Ella ni siquiera se dio cuenta de que lo hice lentamente para no dejar ver lo que sentí en ese instante. En ese momento, un frío extraño subió por mi pecho. Yo conocía muy bien ese tipo de sutileza venenosa. No se trataba del guiso. Se trataba del lugar que yo ocupaba allí. Se trataba de no hacerme sentir bienvenida, sobre ser siempre un poco demasiado para su gusto refinado. Pero pensé, es solo el proceso de adaptación. Ella está nerviosa con la casa nueva. No me lo tomaré a pecho. Y continué con el almuerzo normalmente, aunque noté que la conversación de ellos fluía sin incluir realmente mis opiniones. Después de eso, vinieron otras pequeñas situaciones parecidas. Una vez, comentó que mi ropa tenía demasiados estampados llamativos. Otra vez, insinuó que yo no necesitaba visitar a la pareja tan temprano, porque ellos tenían su propia rutina. Y Fernando, sin percibir la gravedad del asunto, siempre concordaba demasiado rápido. Yo evitaba pensar mal de ella, evitaba crear problemas o conflictos, evitaba creer que allí había algo más grande y oscuro. Uno siempre trata de convencerse de que es solo una impresión, de que todo pasará. Pero dentro de mí, una puerta pequeña comenzó a cerrarse lentamente. Sin embargo, yo no tenía el valor de tocar esa puerta todavía. Yo seguía ayudando en todo. Limpiaba lo que hiciera falta. Cocinaba para ellos. Me quedaba cuidando a los niños cuando nacieron. Daban trabajo, pero eran el amor de mi vida, mis nietos. Yo hacía hasta lo imposible para que ese hogar permaneciera unido. Porque, después de tanto que yo sacrifiqué, solo quería ver a mi hijo bien y estable. Solo que el inicio de los cambios ya estaba ahí, pequeños, distantes, disfrazados. Y, aunque no quería admitirlo, yo ya sentía que algo estaba fuera de lugar, como una pieza que no encaja. La convivencia parecía normal por fuera, pero por dentro yo ya sentía las grietas profundas. Camila tenía una forma de hablar que nunca era directa, pero siempre dejaba claro que yo estaba de más. Al principio eran observaciones pequeñas, fáciles de ignorar, pero con el tiempo, esas pequeñas astillas se volvieron rutina, como si cada día ella probara un límite nuevo. Y Fernando, sin darse cuenta, seguía el mismo tono. La primera humillación más evidente ocurrió una mañana de sábado.
Yo iba a su casa para ayudar con los niños, porque Fernando tenía un compromiso y Camila iba a hacerse la manicura. Cuando llegué, ella estaba en la cocina, separando algunas cosas. Yo dejé mi bolso y fui a lavarme las manos. El frasco donde guardaba mis medicinas, pastillas sencillas para la presión, ya no estaba en el cajón de costumbre. «Ah, Graciela, puse tus cosas en el cuartito del fondo», dijo ella, sin dejar de mirar su celular. La cocina estaba muy llena y, sinceramente, tener medicinas esparcidas da un aire medio desorganizado. La forma en que lo dijo no era sobre el espacio, era sobre mi lugar en esa casa. Yo miré a Fernando, que estaba sentado en el sofá atándose las agujetas de los tenis. Él no levantó la cabeza, apenas dijo: «Sí, mamá, es mejor así». Me quedé parada por un segundo, respirando hondo para no llorar. Después, caminé hasta el cuartito del fondo, que usaban de depósito. El frasco estaba tirado encima de una caja vieja. No dije nada, solo lo tomé y lo guardé en mi bolso. En ese momento, sentí algo apretarse dentro de mí, como si me estuviera encogiendo un poco más. Pero seguí con el día, jugando con mis nietos, como si nada hubiera pasado. La segunda humillación llegó algunos meses después. Era el cumpleaños de mi nieto mayor. Yo pasé toda la mañana preparando una torta casera, como hacía todos los años. Era la receta que a él más le gustaba. Llegué a la casa de Fernando, puse la torta sobre la mesa y comencé a cortar las velas. Camila llegó de la calle, cargando varias bolsas de compras. Ella miró la mesa, frunció el ceño con disgusto y soltó: «Ah, Graciela, ya te pedí que no traigas este tipo de cosas. Aquí cuidamos mucho la alimentación de los niños. Azúcar, harinas, eso les hace daño, ¿sabes? Eres buena en la cocina, pero vamos a mantener solo lo que yo compro». Ella dijo eso con una sonrisa, como si me estuviera educando o enseñando algo que yo ignoraba. Pero yo vi la mirada de mi nieto. Él se quedó dividido entre mirarme a mí con tristeza y mirar a su madre con miedo. Y eso me dolió más que las palabras de ella. «Déjalo, Camila. Es solo por hoy», dije en voz baja. Ella colocó las bolsas en la mesa con fuerza suficiente para que las velas rodaran por la superficie. «Hoy, mañana, después, siempre traes una cosa diferente. Necesito que respetes las reglas de mi casa». Sentí que el rostro me ardía. Fernando entró en la sala en ese momento y preguntó qué estaba pasando. Camila respondió rápido, adelantándose: «Nada, amor. Tu madre trajo otra torta llena de azúcar. Ya hablé con ella». Y él respondió, sin pensar dos veces: «Mamá, presta atención a eso, por favor. Nosotros tenemos una forma de criar a los niños». Fue la primera vez que sentí un distanciamiento real de mi propio hijo. No por causa de la torta, sino por la forma en que él habló. Automática, mecánica, como si repetir las frases de Camila fuera parte de su rutina diaria. La tercera humillación fue la peor de aquella fase. Yo estaba en la sala con los niños, ayudándoles con la tarea escolar. Ellos estaban entretenidos y yo adoraba esos momentos de conexión. De repente, oí la puerta de la habitación principal cerrarse con un golpe fuerte. Camila salió hablando en voz alta, casi gritando: «Fernando, me cansé. Tu madre está ocupando el espacio entero de la casa. Ya no puedo más. Quiero mi privacidad». Los niños me miraron asustados. Yo cerré el cuaderno lentamente. Fernando intentó calmarla. «Calma, Camila. No hace falta hablar así». Pero ella continuó sin bajar el volumen. «Ya te lo dije. Cada vez que ella viene, se la pasa abriendo armarios, dejando cosas por la casa. No lo aguanto más. Quiero mi vida. No me casé con tu madre». Yo me quedé sentada en silencio absoluto, sin saber si debía levantarme o esperar a que pasara la tormenta. Fernando vino hasta la sala y me dijo, bajando la mirada avergonzado: «Mamá, tal vez sea mejor que vengas menos veces, solo para evitar conflictos». Aquellas palabras fueron un corte profundo, no porque me pidiera ir menos veces, sino porque él ya había elegido un bando, y claramente no era el mío. Ese día, cuando volví a mi casa, me senté en el sofá y miré mis manos vacías. Era como si estuviera envejeciendo más rápido allí, en medio de las pequeñas humillaciones, en las palabras ocultas, en la forma en que Fernando no percibía lo que estaba sucediendo. Fue ese día que hice algo que nunca había hecho antes. Comencé a anotar todo.
Tomé un cuaderno sencillo que había comprado para usar como agenda y escribí exactamente lo que ella dijo, cómo lo dijo, quién estaba en la casa y la hora. No era venganza, era defensa, un instinto natural de alguien que, por primera vez, se da cuenta de que la están empujando hacia un rincón. Las anotaciones se convirtieron en un hábito. Cuando ella se quejaba del olor de mi comida en la cocina, yo lo anotaba. Cuando cambiaba mis cosas de lugar sin avisar, yo lo anotaba. Cuando hacía comentarios sutiles sobre que yo no seguía el ritmo de ellos, yo lo anotaba. Cuando Fernando usaba las mismas palabras de ella para hablar conmigo, yo lo anotaba también. Porque poco a poco quedó claro. No era solo una restricción, no era solo distancia, era un proceso sistemático, un vaciamiento, como si estuvieran borrando mi nombre de aquella casa, un gesto a la vez, día tras día. Yo continué ayudando, por supuesto. Seguía cuidando de mis nietos, porque ellos no tenían la culpa de nada de lo que pasaba. Pero cada vez que yo cruzaba la puerta de esa casa, sentía que estaba entrando apenas como una extraña, alguien de fuera. Y eso, para una madre, es una herida silenciosa que sangra por dentro. Solo que yo no sabía, en aquella época, que aquello era apenas el comienzo. Camila todavía no había mostrado hasta dónde era capaz de llegar, y Fernando todavía no había entendido cuánto se había alejado ya de mí. Pero yo estaba empezando a ver con claridad, y por primera vez en mi vida me estaba preparando, aunque sin saberlo, para protegerme de mi propio hijo. El golpe no comenzó con una pregunta directa, comenzó con pequeños comentarios que, en el momento, parecieron apenas conversaciones de pareja, una insinuación aquí, otra allá, Camila quejándose del auto viejo, Fernando comentando que el trabajo era demasiado exigente, ella diciendo que la vida que ellos querían necesitaba un empujón financiero, él repitiendo que nosotros merecemos más. Yo escuchaba todo como alguien que no debería estar allí, pero que siempre era llamada para cuidar a los niños mientras ellos resolvían cosas importantes. Hasta que, en una tarde de miércoles, llegó el pedido de verdad. Yo estaba en la casa de ellos, doblando la ropa de los niños, cuando oí a Fernando llamarme desde la sala. Cuando aparecí, los dos estaban sentados juntos en el sofá. Camila con esa expresión demasiado arreglada para ser casual. Fernando con la pierna temblando, como hacía siempre que estaba nervioso. «Mamá, queríamos conversar contigo», dijo él. Yo ya lo sabía. Una madre sabe. La respiración cambia. El ambiente cambia, hasta el sonido del refrigerador parece diferente. Camila comenzó a hablar como si fuera la portavoz oficial de la familia. Graciela, Fernando y yo estamos pasando por un momento importante. Encontramos una oportunidad que puede cambiarlo todo, solo que necesitamos un capital inicial, y no queríamos pedirle a nadie de fuera. Ella sonreía con aquella sonrisa demasiado educada, que jamás llegaba a sus ojos. «¿Qué oportunidad?», pregunté. Ella cruzó las piernas y se acomodó el cabello. «Una inversión. Un proyecto que puede duplicar el retorno en pocos meses. Y como tú siempre nos has ayudado, pensamos que podrías prestarnos un valor temporal, solo mientras se aprueba la documentación». Fernando no me miraba a los ojos. Eso me dijo más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. «¿Cuánto?», pregunté. Ella dijo el número sin dudar. Un valor alto. Demasiado alto para ser resuelto casualmente. Sentí un nudo en el estómago. La intuición me gritaba desde adentro hacia afuera. «Es un préstamo, mamá», completó Fernando. «Te lo devolvemos en cuanto salga el retorno. Es cosa de 2 meses». Respiré hondo. Me quedé en silencio por unos segundos. No era la primera vez que ayudaba financieramente, pero aquel pedido tenía otro aroma. Venía preparado, ensayado, demasiado seguro. Y Camila hablaba como quien ya contaba con la respuesta afirmativa. «Necesito pensarlo», dije. Camila inclinó la cabeza, manteniendo la sonrisa. «Claro, Graciela, pero es una oportunidad única para que Fernando crezca aún más. Y sinceramente, ese dinero está mejor en manos de la familia que parado en la cuenta del banco». El uso de la palabra familia dolió, no porque ella la haya dicho, sino por la forma en que lo dijo, como si yo fuera apenas una pieza utilitaria de esa familia. Volví a mi casa con la cabeza pesada. Me senté en el sofá, miré mi cuaderno de anotaciones y me quedé allí, inmóvil. No era solo sobre el dinero,
Era algo más profundo. Era sobre la intención detrás del pedido. Esa noche, casi no pude dormir. ¿Sabes cuando un pensamiento vuelve una y otra vez, aunque intentes empujarlo lejos? Era eso. La intuición me decía que no estaba bien, pero toda la vida yo había ayudado. Y cada vez que Fernando necesitó, yo estuve disponible. ¿Cómo decirle que no ahora? A la mañana siguiente, antes de salir de casa, hice algo que nunca pensé que haría. Separé copias de todos mis comprobantes, saldos, escrituras y documentos que podrían demostrar el origen del valor que yo estaba a punto de entregar. Puse todo en una carpeta delgada y transparente. No era desconfianza, era protección. La vida me enseñó a la mala que la confianza ciega y la ingenuidad no caminan juntas. Volví a la casa de ellos. Camila estaba en la cocina. Fernando apareció poco después. «Se los voy a prestar», dije. «Pero quiero todo por escrito». Los dos intercambiaron miradas. Camila abrió una sonrisa demasiado cortés. «Claro, Graciela, sin ningún problema». Fernando apenas asintió, soltando un suspiro de alivio evidente. Firmamos un documento sencillo, nada muy elaborado, solo lo suficiente para registrar el compromiso formal. Yo entregué el dinero. Camila sostuvo el sobre con demasiada naturalidad, como si ya estuviera acostumbrada a manejar esa cantidad de dinero. Y, ese mismo día, mi intuición se confirmó de la peor manera. Horas después, mientras yo todavía estaba en su casa, Camila salió para resolver una cosa rápida. Volvió conduciendo un auto nuevo. No era extravagante, pero estaba lejos de ser barato. Cuando entró con las llaves balanceándose en la mano, sonrió como quien exhibe un trofeo ganado. «Pensamos que era mejor adelantar, ¿verdad, amor?», le dijo a Fernando. Al final, la oportunidad era demasiado buena. Ella dijo, «Pensamos», pero su mirada decía, «Yo decidí». Mi corazón se hundió en el pecho. El retorno de la inversión, que supuestamente tardaría 2 meses, ahora parecía evaporarse en el aire. No dije nada, solo observé. Los meses pasaron y ni rastro del dinero de vuelta. Cada vez que yo preguntaba, Camila decía que la documentación estaba atrasada. Cuando yo hablaba con Fernando, él soltaba frases decoradas, siempre cortas, siempre iguales. «Calma, mamá. Es normal. Tienes que confiar. Es cuestión de tiempo». La palabra confianza comenzó a pesarme como una losa. Fue entonces que un día vi un débito alto en la cuenta de ellos mientras Camila me mostraba algo en su celular y giró la pantalla demasiado rápido. Me di cuenta de que no había ninguna inversión. Era gasto, gasto tras gasto, vida nueva, como ella decía. Al mes siguiente, cuando el plazo del préstamo venció definitivamente, fui a conversar con Fernando. Él estaba irritado, ansioso. Camila se quedó a su lado, de brazos cruzados, a la defensiva. «Ustedes me prometieron que me devolverían el dinero ahora», dije. Camila puso los ojos en blanco. «Graciela, necesitas entender que las cosas no son tan simples. Estamos reorganizando nuestra vida. Y sinceramente, hablar de ese dinero a cada rato no ayuda en nada». Fernando completó, elevando el tono. «Mamá, basta. Siempre haces esto, siempre transformas todo en un drama». Drama. La palabra cayó como una piedra pesada. «Yo solo quiero lo que acordamos», respondí firmemente. Fernando levantó la voz. «¿Crees que no sé lo que estoy haciendo? ¿Crees que soy un irresponsable? ¿Es eso lo que piensas de mí?». Yo no pensaba eso, pero en ese momento me di cuenta de que él pensaba que yo lo pensaba, y de alguna forma eso explicaba todo. Él necesitaba sentirse grande e importante, y yo, incluso sin querer, le recordaba todas las veces en que no lo fue. Camila le sujetó el brazo y le habló en voz baja. «Vámonos, amor, que ella espere». Y salieron, dejándome allí parada, con la sensación de que algo se había roto para siempre entre nosotros. Pero yo no sabía que lo peor todavía estaba por venir, y que la humillación pública que me aguardaba transformaría todos aquellos pequeños dolores en un corte profundo e irreversible. La humillación definitiva no ocurrió dentro de la casa de ellos, ni en una conversación privada. Ocurrió donde todo el mundo podía ver, donde nadie tenía cómo fingir que no escuchó, donde hasta quienes no me conocían sintieron vergüenza ajena por mí. Era un sábado por la mañana.
La escuela de mis nietos estaba organizando una feria cultural y cada familia tenía un puesto con comidas y artesanías. Yo pasé toda la noche haciendo empanaditas caseras y unos pastelillos sencillos porque sabía que a los niños les encantaban. Llevé todo en 2 bolsas grandes y fui temprano para ayudar. Cuando llegué, Camila estaba arreglando la mesa de la familia con empaques importados, ensaladas costosas y cosas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Fernando estaba montando un cartel con el nombre de los niños. Me acerqué despacio, sin querer molestar. «Buenos días», dije, tratando de sonar ligera. Camila ni siquiera levantó la cabeza. Fernando respondió con un gesto pequeño, rápido, como quien apenas reconoce una presencia molesta, no como quien está feliz de ver a su madre. «Traje unas empanaditas para poner en la mesa», dije, mostrando la bolsa con orgullo. Camila levantó el rostro lentamente, con ese aire de evaluación crítica que yo ya conocía bien. «¿Eso es casero?», preguntó con desdén. «Sí, las hice anoche». Ella suspiró profundamente, como quien recibe una noticia terrible. «Graciela, acordamos mantener un estándar aquí. Esas empanadas simples terminan abaratando la presentación de la mesa. No combinan con la propuesta de la escuela». Sentí que el rostro me ardía de vergüenza. «Pero es solo ponerlas en una esquina. A los niños les gustan», respondí intentando defender mi esfuerzo. Ella sonrió, esa sonrisa que hiere más que cualquier grito. «No, Graciela, no vamos a poner nada de eso aquí. Ya te lo dije, tú exageras. Estamos tratando de mostrar algo más profesional». Me quedé paralizada. El ruido de las otras familias conversando parecía volverse más fuerte a mi alrededor. Varias personas de la feria comenzaron a mirarnos. Traté de tragarme cualquier respuesta que tuviera en la garganta. Fue entonces que Fernando hizo lo que nunca voy a olvidar. Él me quitó la bolsa de la mano, la puso en el suelo, al lado de la mesa, y dijo alto, lo suficientemente alto para que los padres de la mesa vecina miraran. «Mamá, por favor, siempre apareces con estas cosas que nadie pidió. No necesitamos esto. Vete a descansar. Estás estorbando». La frase «estás estorbando» salió seca, dura, afilada como una navaja. Sentí que el aire salía de mi cuerpo de golpe. No fue solo lo que dijo, fue la forma, fue la postura corporal, fue la prisa por deshacerse de mí, fue la mirada de lástima de las personas alrededor. Doña Lourdes, madre de uno de los compañeritos, detuvo lo que estaba haciendo. El padre de otra niña frunció el ceño. Y una maestra que pasaba despacio bajó la cabeza como quien es testigo de algo que no debería suceder allí. Bajé la vista hacia la bolsa en el suelo. Una de las empanadas se había salido por una abertura del empaque. Me agaché lentamente para recogerla y fue en ese momento que escuché a Camila decir, casi riéndose, «También, mira eso, ni siquiera sabe presentar las cosas bien. Después se queja de que las cosas no le salen bien en la vida». Fernando no dijo nada. Pero no hacía falta. Su silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Me levanté despacio, sosteniendo la bolsa como si pesara toneladas. Sentí mi cuerpo entero temblar. No era de rabia, era de vergüenza. De esas vergüenzas que queman por dentro y dejan la garganta seca. «Me voy», logré decir con un hilo de voz. Nadie intentó impedírmelo. Nadie dijo, «Quédate, mamá». Nadie me extendió la mano. Crucé la feria en silencio absoluto. A mitad del camino, sentí que mis piernas flaqueaban. Me senté en un banco cerca de la entrada de la escuela. La feria seguía su curso, llena de risas y música alegre. Y yo allí, abrazando una bolsa de empanadas como si fuera el último pedazo de mi dignidad que me quedaba. Pasé 2 días sin poder levantarme de la cama. El cuerpo me pesaba como plomo. El pecho me dolía físicamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Fernando, duro, distante, tan diferente del niño que yo crié con tanto amor. Pero al tercer día, cuando el sol entró por la ventana, me levanté, porque el dolor no desapareció, solo cambió de forma. Y, cuando me senté en la mesa de la cocina, vi mi cuaderno de anotaciones. Estaba allí desde el primer día en que sentí que algo andaba mal. Lo abrí, tomé una pluma, respiré hondo e hice lo que tenía que hacer. Era hora de organizar las pruebas. Los días siguientes a la feria fueron vacíos. Me despertaba, pero no tenía voluntad de salir de la cama. El silencio de mi casa parecía más grande que antes.
como si cada rincón repitiera la frase que Fernando dijo frente a todo el mundo. «Estás estorbando». Aquellas palabras resonaban como si fueran dichas de nuevo cada vez que yo respiraba. El primer día solo me quedé acostada. Miraba al techo, tratando de entender en qué momento exacto había perdido a mi hijo. El segundo día intenté arreglar la casa, pero mi cuerpo no respondía. Parecía que hasta los movimientos más simples, como abrir el refrigerador, exigían una fuerza que yo ya no tenía. El tercer día lloré. No era un llanto de rebeldía. Era un llanto seco, cansado, de alguien que finalmente entiende que no sirve de nada insistir donde ya no existe espacio para uno. Y fue en medio de ese llanto que me di cuenta de una cosa. Nadie vendría a defenderme. Ni Fernando, ni Camila, ni nadie. Yo estaba completamente sola. Por primera vez en mi vida sentí eso con una claridad brutal. Y al mismo tiempo me di cuenta de otra cosa. Si yo no hacía nada, ellos iban a continuar lastimándome. Iban a seguir usando mi esfuerzo como herramienta para hacerme menos. Iban a seguir acabando conmigo hasta el día en que de mí no quedara nada. Entonces, al cuarto día, me levanté temprano. Me lavé la cara, me preparé un café bien cargado. Me senté en la mesa de la cocina y acerqué mi viejo cuaderno. Pasé la mano sobre la portada, como quien encuentra a un viejo aliado fiel. Era solo papel, pero contenía todo lo que yo había vivido y sufrido en los últimos meses. Respiré hondo y comencé. Tomé una caja grande que tenía en el armario, de esas que vienen con juegos de vajilla. Esparcí todo sobre la mesa. Facturas antiguas, recibos, comprobantes, copias del préstamo, fotos del auto nuevo que Camila compró el mismo día que recibió mi dinero, capturas de pantalla de mensajes donde Fernando prometía devolverlo en 2 meses. Abrí carpeta por carpeta. Separé todo por fecha. Me convertía, allí mismo, en la investigadora de mi propia vida. Cada papel tenía un recuerdo asociado. Cada comprobante cargaba un dolor. Cada anotación mía era un intento desesperado de sobrevivir a lo que estaba sucediendo. Puse los documentos del préstamo juntos. El contrato sencillo, con la firma de los dos. El comprobante de la transferencia bancaria del valor. Las anotaciones que hice el día exacto en que entregué el sobre. Después, tomé los mensajes enviados por Fernando, aquellos en los que decía que era algo inestable, que la inversión estaba casi retornando, que «no te preocupes, mamá», todo impreso, guardado, protegido. Hice otra pila con las pruebas del nivel de vida que ellos comenzaron a ostentar justo después de recibir el dinero. Recibos de tiendas exclusivas que Camila mostraba con orgullo en sus redes sociales. Capturas de pantalla de la limusina que la recogió aquella tarde en que me echó de su casa. No era envidia. Nunca fue envidia. Era la evidencia clara e irrefutable de que ellos habían usado mi dinero para financiar un estilo de vida que nunca podrían sustentar por sí solos. La tercera pila fue la más dolorosa de todas. Las humillaciones. La torta rechazada. Las medicinas tiradas en el cuarto de depósito. Los comentarios sobre que yo no estaba a la altura de su nivel. La escena pública en la feria escolar. Todo descrito en mi cuaderno con detalles suficientes para mostrar que no era exageración, no era invención, no era drama. Era un proceso calculado, un patrón, una intención clara. La cuarta pila era pequeña, pero vital. Mis propios derechos, mis ahorros de toda la vida, mis comprobantes de jubilación, la venta de la casa de mi madre, la lista de los sacrificios que hice para que Fernando tuviera la vida que él siempre tuvo. No para echárselo en cara, eso yo nunca lo haría, sino para recordarme a mí misma que yo no estaba pidiendo nada más que justicia, nada más que respeto básico. Cuando terminé de organizar todo, me di cuenta de que estaba respirando con más firmeza. Ya no era solo dolor, era dirección. Tenía, por primera vez, un camino claro. Cerré la caja despacio. Escribí encima, con un marcador azul, pruebas. Me quedé unos minutos mirando esa palabra. No era venganza, era protección. Era la forma que encontré de no permitir que ellos reescribieran la historia a su conveniencia. Al final de la tarde, me senté en el sofá con la caja en el regazo. El peso de ella era el peso de mi vida entera. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de llorar. Sentí determinación.
La misma determinación que tuve cuando enviudé, la misma que tuve cuando vendí la casa de mi madre, la misma que tuve cuando levanté a mi hijo yo sola contra el mundo. Y esa determinación me llevó a tomar otra decisión. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, fui hasta el despacho de un abogado que me recomendó una vecina. Un hombre serio, educado, que escuchó todo sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando abrí la caja de pruebas sobre su escritorio, él no pudo disimular su sorpresa. «Doña Graciela», dijo él, pasando la mano por los documentos, «usted tiene aquí un caso completo y sólido». Yo no respondí, apenas asentí lentamente. Él continuó, mirándome a los ojos. «Si usted quiere seguir adelante, yo la ayudo, pero necesito saber una cosa. ¿Está preparada para enfrentarse a su propio hijo?». Lo miré con una tranquilidad que ni yo misma sabía que poseía. «Yo no me estoy enfrentando a mi hijo», respondí. «Me estoy enfrentando a lo que me hicieron». Él cerró la carpeta con decisión. «Entonces comencemos». Y así, sin gritos, sin audiencia, sin drama, comenzó el giro definitivo de mi vida. Salí de la oficina del abogado con la sensación de que, por primera vez en meses, alguien me había escuchado de verdad. No como madre, no como la vieja que molesta, sino como una mujer que había sido víctima de una injusticia y necesitaba a alguien que viera eso. Su nombre era Licenciado Mendoza, un hombre sencillo, de hablar pausado, mirada firme y sin prisa. Él no parecía impresionado con la ostentación, ni se dejaba intimidar por gente que hablaba demasiado fuerte. Era el tipo de persona que observa meticulosamente antes de actuar. Al día siguiente, me llamó temprano. «Doña Graciela, logré abrir un espacio hoy por la tarde. ¿Puede venir? Quiero revisar todo con calma». Llevé la caja entera nuevamente. Esta vez me senté frente a él con menos inseguridad. La manera tranquila con la que él hojeaba los papeles me daba una extraña sensación de seguridad. Él no parecía dudar de nada de lo que yo dije. No parecía pensar que era una exageración. No parecía buscar brechas legales para justificar el comportamiento de Fernando o de Camila. Él simplemente analizaba cada hoja como si estuviera armando un rompecabezas complejo. «Vamos por partes», dijo él, separando los documentos en grupos ordenados. «Primero, el préstamo». Tomó el contrato simple que firmamos y lo puso al lado de los comprobantes de transferencia. «Aquí, usted tiene un documento formal firmado por ambos. No importa la informalidad del formato, tiene validez. La ley lo reconoce, y ellos no cumplieron el plazo. Eso ya configura incumplimiento de pago». Asentí, manteniendo las manos entrelazadas en mi regazo. «Ahora», continuó, sacando las capturas de los mensajes, «las justificaciones que ellos dieron son importantes. Muestran mala fe, muestran cambio de comportamiento, muestran indiferencia total». Después separó recibos, impresiones de redes sociales y hasta fotos que tomé sin intención. Imágenes que Camila publicaba presumiendo compras nuevas, viajes repentinos, autos alquilados, restaurantes de lujo. Cosas que nunca formaron parte de la vida de ellos antes del préstamo. «Esto aquí demuestra desvío de fondos», dijo con seriedad. «Dijeron que era una inversión, pero lo usaron para beneficio personal. Eso tiene un peso enorme». Me quedé en silencio. No porque yo dudara, sino porque todavía me resultaba extraño escuchar a alguien confirmar en voz alta aquello que yo sentía en soledad desde hacía tanto tiempo. «Ahora vamos a la parte emocional», habló, abriendo mi cuaderno. «Esto puede parecer simple, pero tiene un valor incalculable. Muestra un patrón de comportamiento, muestra abuso emocional, muestra humillación sistemática». Respiré hondo cuando él leyó algunos fragmentos en voz baja. El frasco de medicinas cambiado de lugar, la torta retirada de la mesa, el comentario en la fiesta, la escena de la feria escolar. Cerró el cuaderno despacio. Humillación repetida, progresiva. Esto desmonta cualquier narrativa de que usted está inventando cosas. Entonces hizo algo que yo no esperaba. Tomó una hoja en blanco, la puso en el centro del escritorio y comenzó a escribir un número. Después otro, y otro más. «Vamos a calcular la deuda completa, no solo el valor que prestó. Esto incluye intereses legales, tiempo de retraso, daños morales y el desvío de finalidad». Yo observaba atónita mientras él anotaba los valores con precisión matemática. «Licenciado, ¿todo eso es posible?».
Pregunté, sintiéndome insegura. Él me miró de una manera firme y tranquilizadora. Es posible porque es justo. Me quedé callada. La palabra justo no era común en mi vocabulario de vida. Yo sabía sobrevivir, ayudar, donar, resolver, pero ¿justicia? Eso era algo raro para mí. Después de terminar los cálculos, respiró hondo. Doña Graciela, antes de cualquier acción judicial, propongo una reunión, algo formal, con todos los involucrados presentes. Usted, su hijo, su nuera. Yo estaré presente. Vamos a presentar todo, todas las pruebas, todos los documentos, darles la oportunidad de resolver esto sin ir a juicio. Mi corazón se estrujó cuando dijo, su hijo. Yo todavía no sabía cómo mirar a Fernando a los ojos sin recordar el día de la feria. ¿Y si ellos se niegan? Pregunté con miedo. Ah, respondió con calma. Entonces procedemos con la demanda completa. Recuperación del dinero, corrección monetaria, daños morales, todo lo que es suyo por derecho. Pero no se preocupe por eso ahora. El primer paso es la reunión. Bajé la vista hacia mis manos. Licenciado, tengo miedo de que él me trate mal de nuevo. Él cruzó las manos sobre el escritorio. En esa reunión nadie la va a tratar mal. Yo estaré a su lado. Y, lo más importante, quien va a conducir la situación es usted. La historia es suya, la voz es suya, la decisión es suya. Esas palabras me atravesaron de una manera diferente. Yo pasé la vida entera siendo la voz de los demás. Para mi hijo, para mi marido, para las casas donde trabajé sirviendo. Ahora alguien me decía que yo tendría voz propia, solo por mí, y aquello sacudió algo dentro de mí. Volví a casa ese día con la cabeza llena de pensamientos, pero con el pecho mucho menos pesado. Abrí la caja nuevamente en la mesa y revisé cada documento, como si me estuviera preparando para un examen final. No era venganza, era supervivencia, era un rescate de mí misma. En los días siguientes, el licenciado Mendoza contactó a Fernando y a Camila. Intentaron evitar la reunión a toda costa. Fernando dijo que no era necesario. Camila dijo que estaba demasiado ocupada. Pero el abogado fue inquebrantable. Es obligatorio, les dijo. Y cuanto antes, mejor para todos los involucrados. La fecha quedó marcada para la semana siguiente. La noche anterior, apenas pude dormir. No era miedo al proceso legal. Era miedo de mirar a Fernando y no encontrar ni siquiera la sombra del niño que yo crié. Pero algo dentro de mí decía que era necesario, que el dolor solo termina cuando uno enfrenta aquello que insiste en regresar. Pasé la mañana ensayando qué decir. No quería gritar, no quería llorar, no quería discutir. Quería apenas ser clara, verdadera, real. Por la tarde me vestí con calma. Ropa sencilla, limpia, formal. Me recogí el cabello. Puse mi cuaderno dentro del bolso. Tomé la caja de pruebas. Respiré profundo y fui. El licenciado Mendoza me esperaba en la puerta del despacho. Cuando me vio, sonrió levemente. ¿Lista? No respondí con palabras. Apenas asentí con la cabeza. Él abrió la puerta de la sala. Fernando y Camila ya estaban allí dentro. Camila con los brazos cruzados, expresión de total impaciencia. Fernando revisando el celular, sin el valor de levantar la cabeza. Entré, puse la caja sobre la mesa con firmeza. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo no era la persona indefensa de aquella historia. La sala quedó en un silencio absoluto. La confrontación comenzaría allí mismo. En la semana de la reunión, algo cambió dentro de mí. No fue un coraje repentino, no fue una fuerza de telenovela. Fue una calma extraña, casi silenciosa, como si mi cuerpo finalmente hubiera entendido que ya no se podía huir. Me desperté cada día más temprano. Arreglé la casa despacio, tomé mi café mirando por la ventana y dejé que el dolor se acomodara en el lugar correcto. No para controlarme, sino para recordarme por qué estaba haciendo todo aquello. El primer día revisé la caja entera. Saqué las pruebas, las puse sobre la mesa y organicé el orden en que presentaría cada una. El contrato del préstamo primero, después el comprobante de la transferencia, enseguida las capturas de las conversaciones. Luego los recibos que contradecían todo lo que Camila decía. Y por último, las fotos del nivel de vida que comenzó en el mismo mes en que el dinero salió de mi cuenta. El segundo día,
Relí mi cuaderno, línea por línea, palabra por palabra, no para llenarme de rabia, sino para no olvidar nada cuando llegara el momento. No quería exagerar, no quería inventar. Quería decir exactamente lo que sucedió, con la claridad que siempre me faltó cuando me quedaba callada para evitar conflictos. El tercer día organicé mentalmente lo que iba a hablar. Frases cortas, directas, sin rodeos. Ustedes me lo pidieron. Yo se los presté. Ustedes prometieron. Ustedes incumplieron. Y esto tiene consecuencias. Yo hablaba en voz baja, sola, por la casa. No era ensayo de un discurso. Era poner orden. Una forma de alinear mi propio pensamiento, porque yo sabía que Camila intentaría desestabilizarme. Siempre fue así. Ella hablaba rápido, cambiaba de tema, volteaba mis palabras en mi contra. Solo que esta vez no sería igual. Yo tenía pruebas. Y, más importante aún, me tenía a mí misma de pie. El cuarto día fui a comprar una blusa nueva. Nada llamativo, solo algo sencillo, sobrio, sin estampados. Quería estar arreglada, pero no quería parecer otra persona. Quería que, cuando Fernando levantara la vista, viera a la madre que lo crió, no a la versión frágil que él se acostumbró a tratar como una carga. La noche anterior a la reunión, casi no dormí. No por miedo al juicio, no por miedo a perder el dinero, sino porque yo sabía que allí, en esa sala, iba a necesitar mirar a Fernando y entender, de una vez por todas, en quién se había convertido. Y esa era la parte que más dolía. Me levanté antes de que saliera el sol. Hice café. Me di un baño largo. Me recogí el cabello. Me puse un perfume suave. Después me puse la blusa nueva, el pantalón más formal que tenía y zapatos cómodos. Yo no quería parecer frágil, ni agresiva. Quería parecer entera, aunque por dentro estuviera temblando. Tomé la caja de pruebas. Se sentía más pesada que la última vez. Quizás era solo una impresión, o quizás era el peso de la decisión final. La puse dentro de una bolsa resistente, de esas que guardaba para cosas importantes. Antes de salir, me detuve en la puerta de la sala y respiré hondo. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que llega cuando algo está a punto de cambiar para siempre. El camino hasta el despacho parecía más largo de lo que realmente era. El autobús se mecía, y yo sostenía la caja con las dos manos, como si fuera una extensión de mi cuerpo. Miraba por la ventana y pensaba en el niño que Fernando alguna vez fue, en el hijo que me prometía que iba a cuidar de mí cuando yo fuera vieja, en el adolescente que lloró desconsolado cuando perdió a su padre y se aferró a mí como si yo fuera el único suelo firme que tenía. Y ahora yo era el estorbo. Yo sabía que revivir eso iba a doler profundamente, pero también sabía que ya no era posible ignorarlo. Cuando llegué, el licenciado Mendoza estaba en la puerta. Me saludó con un apretón de manos firme, y aquello me trajo de vuelta al presente. «Respire, doña Graciela. Hoy usted no está sola». Asentí. Él me abrió la puerta. Antes de entrar en la sala, oí sus voces. La voz de Camila siempre se escuchaba primero, rápida, seca, impaciente. La de Fernando venía después, más baja, más insegura, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que estaba en el lugar correcto. El licenciado Mendoza se volvió hacia mí. «Recuerde, quien conduce esto es usted. Yo solo intervengo cuando sea necesario». Moví la cabeza afirmativamente, aferrando la bolsa con fuerza. Él abrió la puerta de la sala de juntas. Camila estaba sentada en la cabecera de la mesa, brazos cruzados, expresión de aburrimiento total. Fernando estaba mirando el celular, igual que la última vez. Cuando me vieron, los dos se quedaron en silencio. Entré despacio, puse la caja sobre la mesa y jalé la silla. Nadie dijo nada por unos segundos interminables. Y fue allí, en ese silencio denso, que comenzó la confrontación más importante de toda mi vida. El silencio de aquella sala parecía tener peso físico. Camila golpeaba la punta de su uña contra la mesa, impaciente. Fernando mantenía el celular en la mano, pero ya no lograba fingir que estaba concentrado en él. El licenciado Mendoza cerró la puerta despacio, caminó hasta su lugar y se sentó con una calma absoluta, como quien sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Yo coloqué la caja de pruebas justo en el centro de la mesa. Nadie pronunció palabra.
La sala entera parecía esperar mi primera intervención. Gracias por haber venido, dije, con la voz más firme de lo que imaginé que saldría. Camila soltó una risa corta y sarcástica. Vinimos porque nos obligaron, ¿no? Pero vamos al grano, Graciela. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Dinero? ¿Explicaciones? ¿Drama? Fernando no la miró. Él apenas suspiró, pasándose la mano por la frente con cansancio. El licenciado Mendoza inclinó la cabeza hacia adelante. Pido respeto en la conducción de esta reunión, señora Camila. Quien va a hablar primero es doña Graciela. Respiré hondo y abrí la caja. Saqué el primer sobre. Vamos a comenzar por el préstamo. Puse el contrato sencillo sobre la mesa, deslizándolo hasta que quedó frente a ellos. Fernando reconoció su propia firma al instante. Su rostro cambió ligeramente. Ustedes me pidieron esa cantidad, continué. Dijeron que era temporal. 2 meses, Fernando. 2 meses. Camila cruzó los brazos con arrogancia. Graciela, por el amor de Dios. Tú sabes que los negocios son negocios. No todo sale según lo planeado. Yo tomé el comprobante de la transferencia y lo puse al lado. Aquí está la fecha en que el dinero salió de mi cuenta. Ahora, mira este otro documento. Saqué una impresión de una publicación de la propia Camila en sus redes sociales. La foto de un auto nuevo, con una leyenda animada. Vida nueva, logros nuevos. Este auto fue comprado el mismo día, completé. Fernando miró rápido a Camila, desconcertado. Ella levantó la barbilla desafiante. ¿Y qué? No es un crimen comprar lo que yo quiera. No con el dinero que prometieron devolverme, respondí. El licenciado Mendoza entonces atrajo los documentos hacia sí. Desvío de fondos, señora Camila. Cuando alguien solicita un préstamo bajo la justificación de inversión y lo utiliza para beneficio personal, eso caracteriza mala fe. Ella puso los ojos en blanco. ¡Qué drama, por Dios! Yo continué. Saqué las capturas de las conversaciones y las alineé sobre la mesa. Aquí me prometiste devolverlo en el plazo acordado. Aquí dijiste que el dinero ya iba a regresar. Aquí pediste calma. Aquí pediste más tiempo. Fernando se pasó la mano por el rostro. Mamá, yo pensé que iba a salir bien. Pero no cuidaste nada, respondí. Y cuando yo preguntaba, tú decías que yo estaba haciendo drama. Él abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Ahora vamos a otra parte, dijo el licenciado Mendoza con tono firme. La señora Graciela no está aquí solo por el dinero. Existen registros de humillación emocional, comportamiento abusivo y escarnio público. Camila se rió. Ah, por favor, ¿en serio? ¿Todo esto por unas empanadas y un panecillo? Ella siempre fue demasiado sensible. Me incliné hacia adelante, mirándola fijamente a los ojos. No fue una vez, no fue por comida, fue por respeto. Tomé mi cuaderno. Lo abrí en la página de la Feria Cultural. Día tal, hora tal. Frente a decenas de personas, me llamaste estorbo. Fernando dijo que yo estaba estorbando. Tiraron mi comida al suelo. El rostro de Fernando se puso rojo de vergüenza. Mamá, yo no hablé de esa forma. Pasé la página. Fernando, tú dijiste, vete a descansar, estás estorbando. Lo anoté, lo recuerdo. Todo el mundo lo escuchó. Él apretó los ojos, como quien intenta bloquear un recuerdo doloroso. Camila se adelantó. Graciela, tú exageras, siempre exageras. Te la pasas anotando todo como si fueras la víctima perfecta. Nosotros solo intentamos poner orden en la casa. ¿Orden? Repetí. ¿O alejamiento? El silencio fue la respuesta. Saqué la foto del frasco de medicinas que ella había puesto en el cuarto de depósito. ¿Esto también es orden? ¿Tirar mis cosas al cuarto de los Trevejos? Yo no me quejé. Nunca me quejé. Camila bufó. Y debiste haberte quejado entonces. Yo no soy adivina. ¿Quejarme? Repetí, sintiendo que algo firme crecía dentro de mí. Cada vez que yo intentaba hablar, tú te volteabas hacia Fernando y le decías que yo estaba siendo dramática, que quería llamar la atención, que no estaba a la altura de su nivel. Todos se quedaron en silencio por unos segundos tensos. El licenciado Mendoza entonces tomó una pluma. Vamos a dejar una cosa clara. Existe un conjunto de pruebas robustas aquí. El préstamo no fue pagado. Hubo mala fe. Hubo humillación pública. Hay daños morales. Si vamos a juicio, la pareja difícilmente escapará sin una condena. Camila enderezó la postura,
pareciendo preocupada por primera vez. ¿Qué está insinuando? No insinúo. Explico, respondió él. Si hay una demanda, usted y el señor Fernando tendrán que pagar la deuda completa, con intereses, multas e indemnización por daños morales. Y todo eso quedará registrado en su historial, inclusive la humillación pública ante testigos. Fernando me miró, finalmente encarándome. Mamá, ¿era necesario llegar a este punto? Apreté mis manos en el regazo para controlar el temblor. Era necesario, porque nunca me escuchaste antes. Él bajó la mirada. Me equivoqué, dijo, casi en un susurro. Dejé que las cosas se me escaparan de las manos. Debí haberte tratado mejor. Yo no sé en qué momento todo se salió de control. Camila se giró rápido hacia él. No vas a aceptar esto, ¿verdad? No te vas a someter a este chantaje emocional. Golpeé la palma de la mano contra la mesa. No fuerte, pero sí con firmeza. Esto no es chantaje, es consecuencia. Ella abrió la boca para replicar, pero el licenciado Mendoza levantó la mano. Vamos al punto final. Puso un documento sobre la mesa. Propongo un acuerdo. Ustedes devuelven el valor integral prestado, sumado a los intereses legales. En cuotas, si es necesario. Si quieren evitar una demanda por daños morales, incluyan un valor adicional compensatorio. Camila casi saltó de la silla. ¡Qué absurdo! ¿Crees que voy a pagar para que esta mujer me persiga? Yo no hice nada. Lo hiciste, respondí. Y lo sabes. Ella me miró con odio puro. Nunca te caí bien. Lo intenté, respondí. Pero tú nunca lo permitiste. Fernando finalmente puso el celular sobre la mesa. Sus ojos estaban llorosos. Acepto el acuerdo. Camila se giró hacia él, en shock. ¿Qué? Acepto, repitió él. Le debo esto a mi madre. Perdí el control, Camila. Dejé que tú mandaras en todo. Dejé que hablaras por mí y mira a dónde llegamos. Ella se quedó en silencio, derrotada. Fernando se volvió hacia mí. Mamá, perdóname. Respiré hondo. No hice ningún discurso. No dramaticé. Solo respondí. Espero que realmente lo entiendas. El licenciado Mendoza preparó el borrador del acuerdo allí mismo. Camila firmó con fuerza, casi rasgando el papel con la pluma. Fernando firmó en silencio, con la mano temblorosa. Yo firmé al final. Cuando terminé de escribir mi nombre, cerré la pluma despacio y dije la frase que cerró todo el ciclo. Ahora, finalmente puedo irme. Me levanté. Tomé mi cuaderno. Tomé mi caja. Salí de la sala sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo estaba ligero. No porque gané, sino porque ya no cargaba con el peso de ellos. Crucé la puerta y, por primera vez, el futuro no me pareció un lugar aterrador. Después del acuerdo, la vida no volvió a la normalidad. Tomó un rumbo completamente nuevo, un rumbo silencioso, firme, que no venía de gritos ni de victorias exageradas, sino de pequeñas decisiones que finalmente eran mías. El documento firmado trajo consecuencias para todos nosotros, no como castigo, sino como el ajuste natural de lo que estaba pendiente. La primera consecuencia llegó 2 días después. Fernando me llamó. Su voz sonaba baja, diferente. No era el tono seguro que solía usar cuando repetía las palabras de Camila. Era un tono simple, de alguien que no sabía por dónde empezar. Mamá, quería agradecerte por lo de ayer, por la forma en que hablaste, por la calma. Yo escuché, pero no respondí de inmediato. Esperé a que continuara. Y quería pedirte disculpas de verdad. Me equivoqué contigo. Dejé que ella condujera todo. Dejé que mi vida se convirtiera en otra cosa. Dejé de ser tu hijo. Respiré hondo, no para llorar, sino para no decir algo en el calor de la emoción. Porque la verdad es que yo estaba demasiado herida para aceptar un pedido de disculpas como si eso resolviera todo mágicamente. Fernando, escuché tu disculpa, pero necesito tiempo, mucho tiempo, y tú también lo necesitas. Él se quedó en silencio. Después respondió, te voy a pagar puntualmente, mamá, cada mes. No voy a fallar. Lo sé, respondí. Ahora es tu responsabilidad. Solo cúmplela. Él suspiró. Cuando tú quieras, podemos conversar personalmente. Un día, le dije. Pero no ahora. Fue la primera vez en años que puse un límite claro. Y él lo aceptó. No discutió. No intentó voltear la conversación. Solo dijo, está bien, mamá, y colgó.
Días después, Camila me envió un mensaje cortísimo. Firmado. Apenas eso. Sin disculpas, sin explicación, sin amabilidad. Era lo máximo que ella podría dar, y yo ya no esperaba nada más viniendo de ella. Supe por personas cercanas que ella perdió mucho de la imagen perfecta que había construido con tanto esmero. En la escuela, otras madres comentaban lo que habían visto. En el condominio nuevo, preguntaban sobre la demanda. Ella no lidiaba bien con la exposición cuando no era para exhibir lujo, y eso, por sí solo, ya tenía un impacto suficiente para hacerla repensar sus pasos. En cuanto a Fernando, supe que las personas de su familia comenzaron a exigirle postura, no con reclamos agresivos, sino con preguntas simples. ¿Por qué le hiciste eso a tu madre? ¿Cómo dejaste que llegara a ese punto? ¿Qué tipo de vida quieres construir? Nada hiere más que el espejo moral que los otros colocan frente a nosotros cuando nos equivocamos. Y él tuvo que mirarse en ese espejo todos los días. La deuda comenzó a pagarse. Cuotas pequeñas, pero constantes. El acuerdo incluía valores adicionales por los daños que sufrí. No era una fortuna, no era un premio de lotería, no era venganza. Era reparación. Y la reparación no se trata de dinero, se trata de respeto. Pero la verdadera consecuencia no sucedió con ellos. Sucedió conmigo. Por muchos años, mi vida giró en torno a servir, ayudar, ceder, evitar conflictos a toda costa. Fui madre antes de ser mujer, antes de ser persona, antes de ser yo misma. Después de la audiencia, cuando llegué a casa y cerré la puerta, me di cuenta de que no sabía quién era yo sin cargar el peso de los demás. El primer día, me extrañó el silencio. El segundo, me extrañó la libertad. El tercero, sentí que mi casa finalmente era mía. Y eso me trajo una sensación de alivio que no recordaba haber sentido desde que era joven. Comencé poco a poco. Primero, arreglé la casa sin prisa. Después, fui al mercado y compré cosas que me gustaban. No las cosas que solía comprar pensando en los nietos o en Fernando. Cosas mías. Sencillas, pero mías. Elegí un pan que no estaba en oferta. Elegí un café con mejor aroma. Elegí flores para poner en la mesa de la cocina. No porque alguien fuera a visitarme, sino porque yo merecía ver belleza en mi propia casa. Pasado un tiempo, visité otra ciudad. Pequeña, tranquila, cerca de una plaza con árboles antiguos. Caminé despacio por las calles y sentí que algo dentro de mí abría espacio para un nuevo comienzo. Vi casas sencillas para alquilar, ventanas amplias, patios con sombra, personas sentadas en la acera conversando como si el tiempo caminara despacio allí. Sentí paz, una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Al mes siguiente, tomé mi decisión. Empaqué mis cosas. Seleccioné apenas lo que realmente importaba. Mi cuaderno, algunas fotos, ropa sencilla y mi caja de costura, la misma que mi madre usaba. Alquilé una casita pequeña en la ciudad que visité. No era lujosa, no era moderna, pero era luminosa. Y cuando abrí la puerta por primera vez, sentí como si estuviera entrando al comienzo de mi vida, no al final. Comencé una rutina nueva. Me levantaba temprano, tomaba café en el patio de enfrente, saludaba a los vecinos que pasaban con sus perros. Caminaba despacio por la plaza, me sentaba en una banca y observaba a la gente pasar. Por la tarde, comencé a hacer pequeños trabajos de costura para algunas vecinas de la calle. Arreglaba dobladillos, cambiaba cremalleras, ajustaba vestidos. Ellas siempre decían: «Tiene muy buena mano, Graciela. Es difícil encontrar a alguien así hoy en día». Y yo sonreía, un sorriso que salía fácil, sin peso. Fui creando amistades nuevas. Doña Lourdes, de la Casa Amarilla. Don Amaro, que vendía verduras en la esquina. Marta, que cuidaba a los nietos del vecindario. Gente sencilla, amable, sin intereses ocultos. Gente que me llamaba por mi nombre, sin agregar etiquetas. Y fue en una tarde tranquila que recibí la primera videollamada de Fernando. Dudé antes de contestar, pero contesté. Estaba más delgado, con ojeras profundas. No parecía un hombre derrotado. Parecía un hombre despertando después de años de estar dormido. «Mamá, ¿esa es tu casa nueva?» «Sí, es bonita», dijo él. «Tiene luz, tiene cara de paz». Sonreí levemente. «Sí, la tiene. Me está haciendo bien». Él respiró hondo.
Quería ir a visitarte un día, cuando tú quieras. Un día, respondí. Pero por ahora, mantén el enfoque en lo que necesitas arreglar en tu vida. Él estuvo de acuerdo. Y esta vez no insistió. Continué viviendo. Continué cuidándome. Continué descubriendo una versión de mí que nunca conocí. Una mujer que no mendiga espacio, que no implora atención, que no se anula para caber en la vida de nadie. Hoy veo todo con una claridad que antes me faltaba. El respeto no es algo que se pide, es algo que se vive. El amor no es humillación disfrazada de cuidado. La familia no es imposición, es vínculo. Y el vínculo solo existe donde hay reciprocidad. No necesité destruir a nadie para recuperar mi dignidad. Solo necesité poner límites. Solo necesité mostrar la verdad. Solo necesité recordar que yo existo. Y eso es lo que quiero dejar como mensaje final. No eres una carga. No eres un estorbo. No eres el resto de la vida de nadie. Eres vida propia. Y volver a empezar no tiene edad. Nunca la tuvo. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta aquí de qué ciudad me estás hablando. Y quédate conmigo para los próximos videos que van a aparecer ahí en la pantalla. Alguien puede necesitar escuchar esto hoy.